You don't hear a lot about that, even from evangelical pulpits. The most terrifying force in the Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Bienvenidos a esta nueva reacción, comentarios sobre la predicación de MacArthur que recientemente ocurrió en Grace Community Church, como vemos aquí en pantalla. Esto fue este domingo que ha pasado, 3 de marzo del 2024, primer domingo de marzo. Así que atención con lo que vamos a escuchar porque tiene que ver con la continuación de la predicación de MacArthur en Apocalipsis 6, verso 12 al 17, que sería los últimos versículos del capítulo 6 de Apocalipsis, verso 12 al 17. MacArthur tituló su sermón como Muertos de Miedo. Atención porque es importante lo que vamos a escuchar. Vamos a ver un pequeño resumen que tengo aquí de la predicación de MacArthur que vino predicando desde el verso 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Por ejemplo, el principio y el fin, la llegada de una falsa paz que vemos en los versos 1 y 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Luego sería como la parte 2, el comienzo de la ira final de Dios, verso 3 al 8 de Apocalipsis 6. Verso 1 y 2, esa falsa paz que comienza, y en el verso 3 y 4 de Apocalipsis 6 se termina esa paz que comenzó en el verso 1 y 2. Luego el quinto sello, gritos de venganza, versos 9 al 11 de Apocalipsis 6. Y ahora, muertos de miedo, Apocalipsis 6, verso 12 al 17. Estos videos que vengo reaccionando de la enseñanza de MacArthur en el libro de Apocalipsis, en este caso Apocalipsis 6, voy a estar haciendo una nueva lista de reproducción solamente en este capítulo 6 de Apocalipsis, como para que haya un orden y usted también pueda buscar los videos de reacción que yo he compartido, porque no es que yo reacciono a toda esa predicación de 1 hora de MacArthur, solamente enfatizo partes importantes, comento, reacciono y escuchamos al pastor MacArthur sobre su enseñanza en el libro de Apocalipsis, en este caso Apocalipsis 6. Recuerde que en esos videos que tengo también aquí en mi canal sobre desde el capítulo 1 de Apocalipsis que MacArthur viene predicando, puede buscar en una lista de reproducción que voy a estar dejando debajo de este video. Aquí tengo otra guía para que comprendamos también desde el primer sello, caballo blanco, paz mundial, gobierno mundial, verso 1 y 2 de Apocalipsis 6, dirigido por el hombre de anarquía o el anticristo. Todo esto he hablado y reaccionado a la predicación de MacArthur en este capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, primer sello, caballo blanco, es la paz mundial, un gobierno mundial, dirigido por el hombre de anarquía o el anticristo. Segundo sello, caballo bermejo, fin de la paz mundial, verso 3 y 4 de Apocalipsis 6, la paz es quitada de la tierra. Tercer sello, caballo negro, el hambre. Cuarto sello, caballo amarillo, la muerte. Quinto sello, personas que serán salvos en el tiempo de tribulación de 7 años. Recuerde, tribulación y gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Esos primeros 3 años y medio es la tribulación, esos dolores de parto, que incluso podríamos decir que ahora estamos en esos dolores de parto, en este tiempo que la iglesia todavía estamos en este mundo. Recuerde que todavía no hay ningún gobierno mundial, no hay tampoco ninguna paz mundial, tenga en cuenta eso. Tampoco el anticristo
se ha manifestado. Nosotros como la Iglesia de Cristo hemos dicho, hemos enseñado, y lo he repetido muchísimas veces, que nosotros como la Iglesia de Cristo aparecemos en la tierra desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 4, nosotros como la Iglesia de Cristo ya estamos en el cielo. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Ahora estamos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, y en este tiempo de Apocalipsis 6, que es el tiempo de tribulación de 7 años, nosotros como la Iglesia de Cristo no estamos en la tierra. Hemos sido arrebatados en el capítulo 4 de Apocalipsis. Así que atención con eso. Nosotros entendemos claramente, sabemos que no hay ningún gobernante final gobernando el mundo entero. Todavía no. No hay. El anticristo no sabemos ni quién es. No se ha manifestado todavía. Nosotros para ese tiempo, como la Iglesia de Cristo, no vamos a estar en ese tiempo. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, quinto sello, personas que serán salvos en el tiempo de tribulación, que son aquellas personas que serán alcanzados por primeramente los 144.000 y luego personas de todo el mundo también serán alcanzados con el mensaje de salvación en Cristo Jesús por esos 144.000 que van a evangelizar el mundo entero. Que también esas personas de toda tribu y nación, toda lengua que vemos en Apocalipsis 7 también serán salvos durante este tiempo de tribulación de 7 años, que van a ser eliminados, serán ejecutados, pero serán salvos en Cristo Jesús. No se van a rendir, no van a doblar rodilla ante el anticristo. Entonces, quinto sello, personas que serán salvos en el tiempo de tribulación. Voy a estar dejando la lista de reproducción para que usted vaya y vea y preste atención a estas predicaciones que MacArthur viene haciendo desde el capítulo 6 en adelante. Y también tengo videos de MacArthur, por ejemplo, de esas cartas de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, trabajando con nosotros en la Iglesia de Cristo desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, vamos a ir ahora al sexto sello. Antes de escuchar a MacArthur, atención con lo que le voy a compartir. Vamos a ver esto para que usted entienda qué vamos a ver, qué vamos a tratar en este video. MacArthur dice que los primeros sellos de Apocalipsis 6 tienen agentes humanos involucrados en el mundo. Luego dice, pero cuando llegas al sexto sello es solo Dios. Exclusivamente Dios entra en escena. Y esto, dice MacArthur, debería ser para cualquiera la cosa más aterradora que se pueda imaginar con respecto al futuro. Por eso MacArthur tituló su sermón como Muertos de Miedo. Así que vamos a escuchar acerca del miedo que dice John MacArthur. Voy a revisar aquí y comenzamos. We all understand fear to a natural degree. It's a powerful emotion. It's sometimes an overwhelming feeling. It sometimes takes control of people. And when it does, what starts out as a fear becomes a phobia. And it can cause people's behavior to change dramatically. And it can create all kinds of responses. Sometimes fear leads to cowardice, sometimes to heroism, sometimes to strength, other times to weakness, sometimes to aggression, other times to passivity, sometimes to reason, other times to confusion, sometimes to clear thinking, and other times to panic. It can strengthen the heart and make it beat faster, or it can stop it dead. Fear is a part of life, and we all have reasonable fears. The fear of disease, injury, loss of family, loss of love, loss of job, poverty, death. These are normal fears, and we do everything we can to mitigate against them. But sometimes there are fears that are abnormal.
atención con esto porque, como le dije, MacArthur tituló su sermón como Muertos de Miedo. ¿Por qué muertos de miedo? Bueno, vemos que desde el verso 12 al 17 de Apocalipsis 6, vemos que Dios entra en escena. Él entra en escena porque fíjese lo que dice: cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Esto no es creado, no va a ser creado esto por el hombre. No. Y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Porque aclaro esto, porque es importante, porque en el mundo algunos piensan que el hombre tiene poder para oscurecer el sol, para un montón de cosas. No. Esto es Dios mismo. Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron, atención, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, fíjese el miedo, el terror de esta gente, de estas personas. Entonces es Dios que hace todo esto desde el verso 12 en adelante, no es el hombre, porque aquí vemos claramente verso 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron, terror, miedo, en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Impresionante esto. Fíjese lo que dicen: escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque, atención aquí, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, claramente, desde el verso 12 en adelante hasta el 14, vemos que es Dios haciendo todo esto. Impresionante esto. Por eso MacArthur dice aquí que estos miedos son miedos normales, vamos a decir, que nosotros tratamos de mitigarlos. Dice MacArthur, hacemos todo lo posible para mitigarlos. Pero, vamos a ver un momento, dice después, and we do everything we can to mitigate against them. But sometimes there are fears that are abnormal. pero a veces hay miedos anormales. Vamos a ver, porque MacArthur ahora va a dar una pequeña lista de esos miedos anormales. Atención. I was curious to find out what kind of fears are abnormal, and I found a psychologist who's given us a list of people who have abnormal fears, and here are their fears in somewhat of alphabetical order. Certain colors, animals, bees, being alone, being stared at, blood, cancer, cats, choking, crowds, darkness, demons, dirt, dogs, dreams, elevators, enclosed spaces, flying, germs, height, horses, lightning, mice, spiders, surgical operations, and we can end the alphabetical list with work and worms. Those kinds of phobias border on the irrational. Tremendo esta lista que da el pastor MacArthur. Este tipo de fobias rayan en lo irracional. Esos realmente son miedos anormales, no son normales para nada,
y yo lo relacionaría con lo espiritual todo esto. Atención con eso. Ahora vamos a ver cómo continúa MacArthur, porque aquí vamos a entrar a Dios. Porque si prestó atención en toda esta lista que dio ese psicólogo, no aparece Dios. Así que atención con lo que va a decir John MacArthur. Why am I saying all this? Because the world is full of people who are afraid of the wrong thing. What they really need to be afraid of is God. He didn't show up in the list. But Hebrews 10:31 says it is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. In Luke 12:5, Jesus said, I will warn you who to fear. Fear the one who, after he has killed, has the authority to cast you into hell. Fear him. You don't hear a lot about that, even from evangelical pulpits. The most terrifying force in the universe is God himself. There's a day coming when the world will begin to feel the terror at a level that perhaps could only be grasped in some measure by the people who drowned in the flood. When they realize they are being completely overcome and they can't do anything about it. Impresionante, parece un profeta John MacArthur, pero no un profeta que alucina cosas o que pone fechas o días, sino que simplemente MacArthur está profetizando la misma palabra de Dios, lo que dice allí en Apocalipsis 6, verso 12 en adelante. En este caso Apocalipsis 6 que MacArthur está predicando aquí, y está profetizando algo que viene, simplemente lo que dice, declarando lo que dice la palabra de Dios. Impresionante esto. Atención aquí, da base bíblica MacArthur sobre por qué las personas, si conocieran al Dios de las Escrituras, deberían temer, tener miedo al Dios vivo. Aquí interesante lo que dice MacArthur desde los púlpitos evangélicos. No se habla de esto. Hoy en día estamos, están aquellos pastores, los nuevos pastores modernos, que solamente están entreteniendo cabras, están jugando al entretenimiento, quieren darles a las personas cualquier cosa menos enseñarles las Escrituras. Así que estamos en un tiempo de entretenimiento. Los nuevos pastores modernos de hoy día que encontramos sobre todo en internet están entreteniendo, no están enseñando la Biblia. Por eso usted no va a escuchar enseñanzas como estas que MacArthur viene enseñando a lo largo de los años. Siempre MacArthur ha enseñado la sola Escritura. No es un pastor que está entreteniendo con cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Hay que enseñar las Escrituras, sobre todo a aquellos que dicen ser pastores. Pero los nuevos pastores modernos no están haciendo eso. MacArthur dice, no se oye mucho sobre eso, incluso desde los púlpitos evangélicos. Aquí hay una exhortación de parte de MacArthur. La fuerza más aterradora del universo es Dios mismo. Amén. Se acerca el día, aquí está. Profecía futura que encontramos en las Escrituras. Se acerca el día en que el mundo comenzará a sentir el terror. Tremendo aquí. Vamos a escucharlo desde aquí. There's a day coming when the world will begin to feel the terror at a level that perhaps could only be grasped in some measure by the people who drowned in the flood. When they realize they are being completely overcome and they can't do anything about it.
Tremendo, tremendo. Y aquí MacArthur, sobre tener miedo a Dios, MacArthur da base bíblica. Así que a tomar nota, porque también están aquellos pastores que no quieren que se predique sobre el fin de los tiempos, no quieren que se predique sobre escatología. Están esos pastores que dicen que predicamos sobre esto, que enseñamos sobre esto y le hacemos tener miedo a la gente. Bueno, ahora saben pastores que la Biblia claramente es claro, la palabra de Dios, que deberían temer a Dios, como acaba de dejar claro aquí MacArthur. Fíjese lo que dice Hebreos 10:31, dice que qué cosa aterradora es caer en manos del Dios vivo. Y también da aquí Lucas 12:5. De esto no se predica hoy, nadie está predicando sobre esto, son muy pocos los pastores que están enseñando sobre esto. Tenemos los pastores verdaderos que están enseñando sobre esto, como MacArthur, y luego tenemos aquellos pastores que solamente están entreteniendo a las cabras. No están enseñando a las ovejas, están entreteniendo cabras. Es una realidad. Así que quería compartir por ahora esto sobre el miedo a Dios, muertos de miedos, que tiene que ver con la predicación de MacArthur en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 12 al 17. Voy a estar compartiendo más sobre esto. Mientras tanto, para aquellos que quieren escuchar solamente MacArthur y las enseñanzas completas de MacArthur, no se olvide de visitar gti.org en inglés o gracia.org en español. Vaya y busque esos sitios oficiales para escuchar completamente